Le agradecemos mucho a Remy Martínez que esté con nosotros esta mañana. Gracias, Remy, bienvenido. Gracias, Katy, por la introducción. Y bueno, uno hace lo que está a su alcance para tratar de entender este complejo mundo internacional, regional, hasta cierto punto. México ocupa un lugar importante en la geografía global. Tenemos un vecino como los Estados Unidos y hoy es obvio que cada vez más de nuestra audiencia se interesa en los temas que pasan políticamente en los Estados Unidos. ¿Para bien o para mal? Bueno, obviamente las redes sociales, los medios, sí, tratamos de hacer hincapié en los temas que consideramos son de mayor interés y en ocasiones pues no son los más positivos, aunque quisiéramos dar muchas buenas noticias. Quizá lo que tratamos de hacer es dar un trasfondo de la nota o de lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo entender a lo que está ocurriendo recientemente en Estados Unidos con esta ley SB 1718 en Florida y este anuncio que se hace de ir por todas aquellas personas que están ahí de una manera, pues migrantes sin documentos, pues trabajando o viviendo en Estados Unidos? Pues realmente lo que hace la ley iniciativa del Senado, por eso se llama SB, ¿no? Senate Bill, y tiene el nombre correspondiente para esto en el estado de la Florida. Específicamente. Este estado de la Florida que está al este de los Estados Unidos, tiene una historia política muy interesante. En algún momento fue considerado un estado que políticamente podía votar demócrata o podía votar republicano. Entonces era muy importante porque tiene cerca de 27 votos electorales del colegio electoral en una elección presidencial. Entonces es un estado muy importante políticamente. El último presidente demócrata que logró ganar la Florida fue Barack Obama durante su presidencia, las dos veces cuando ganó la presidencia y en su reelección. También logró mantenerse presente en Florida por escaso margen, pero se mantenía así. Entonces entenderás la importancia del estado de Florida. Luego vendría la elección de Hillary Clinton, donde Hillary Clinton pierde el estado de Florida ante Donald Trump. Donald Trump gana ese estado y de hecho por eso hay muchas circunstancias alrededor de Donald Trump de que se mueve de vivir en Nueva York a vivir a la Florida. Ahí vive, ahí tiene en uno de sus resorts de golf, estos muy famosos, donde se le cruzaron incluso los documentos, pues los tenía ahí guardados en este resort en la Florida. Entonces Florida es un estado políticamente importante. La pasada elección presidencial Biden no logra ganar la Florida tampoco, y también surgen nuevos liderazgos. Uno de ellos creo que es muy conocido, o al menos el nombre se conoce más, que es Marco Rubio, que es senador de los Estados Unidos por el Partido Republicano. Se distingue porque también es un pues hijo de migrantes cubanos, tiene una visión muy interesante, muy conservadora respecto al mundo y los intereses norteamericanos frente a Cuba, Venezuela y otros países. Pero también está Ron DeSantis, que es todavía un político, vamos a decir, más joven, menos de 50 años o por ahí los 47 años, que surge como una figura a seguir, primero porque es un perfil de abogado, estudió en Yale, estuvo en estas fraternidades conocidas ahí de los Estados Unidos, donde han pasado diferentes figuras políticas, incluso expresidentes como George Bush o Jeff Bush, es su hermano que quiso ser presidente. Entonces tiene cierta pedigrí político, ¿no? Dentro de la universidad está tan prestigiosa. También terminó leyes en Harvard y luego se convirtió en congresista para luego pasar a ser gobernador de la Florida por escaso margen, pero llega a esa posición y desde que llega marca una línea de visión, vamos a decir, muy estratégica políticamente. Alguien le quisiera dar un mote ideológico, conservador, cristiano, etcétera, pero realmente es una posición muy estratégica dentro de su partido republicano en diferentes temas. Yo he mencionado, uno de los más famosos es el pleito que agarró con Disneylandia, ¿no? Y el resort que hay ahí en Disneylandia, queriéndole cobrar, precisamente quejándose principalmente de esta visión de contenidos incluyentes que esa compañía tiene en sus diferentes plataformas. Fíjate qué extendido está el asunto y que se llevó a una ríspida relación que tiene esta compañía de Disney con el gobernador DeSantis. Ha también denostado muchísimo el tema, ha trabajado muchísimo en el tema de libertades
para la educación que se ha traducido en que ha vetado ciertos libros de las escuelas, libros de lectura que precisamente tenían contenidos de inclusión, de tolerancia, etcétera. Entonces se ve un patrón adelante. Pues obviamente en esa misma seguidilla también la ha agarrado con la frontera entre México y Estados Unidos, tratando de ser más Trump que el mismo Trump, que sería su vamos a decir, su contendiente, su competidor para la candidatura a la presidencia. Y pues bueno, ha tomado este tema, se va y se toma fotos en Texas, ya llevó a sus guardias o a su fuerza policial, se la ha llevado para allá, dice que es una crisis tremenda la que existe en la frontera, y con razón o no, pues ha hecho de esto un discurso para él. Incluso es de los gobernantes que pagó autobuses, Katy, para enviarlos a otras ciudades con población política demócrata, por así decirlo, de la frontera a otros lados, para tratar de hacer este punto de que él está en contra de una política de fronteras abiertas o de una falta de políticas públicas para atender a la migración que se considera ilegal. En ese ambiente se da esta iniciativa en el Senado, o sea, de legisladores republicanos también, que fue discutida y aprobada, y que básicamente lo que tiene es tratar de limitar o de prohibir el que recursos públicos se utilicen para atender a personas de otras nacionalidades o que no tengan una estancia legal en ese país. Entonces es una ley parecida a otras que ya han aparecido y desaparecido del ambiente político. Pareciera que en Florida DeSantis necesita marcar muchísimo su postura política, porque está tratando de ganarle a Donald Trump la candidatura republicana, cosa que todavía le falta un poco de trecho. Los promedios hablan de una ventaja de Trump de cerca de 30 puntos sobre él, pero pues él está echando toda la carne al asador, obviamente a costa de un discurso que obviamente nos inquieta, quizá a algunos les molesta. ¿Por qué? Porque se entiende como que es un discurso antimigrante o discriminatorio. Entonces, pues DeSantis, al ser el segundo posible candidato republicano actualmente, pues sí es de preocupación. Entiendo que alguno de los aspirantes del partido Morena o de la coalición fue para la Florida, también hizo comentarios y condenas respecto a este tipo de políticas. Entonces, pues bueno, tú sabes, también nosotros estamos en otro inicio de otro proceso electoral, y pues obviamente estos discursos políticos, que para mí son estratégicos en términos de lo que tratan de ganar en el electorado, pues se vuelven complicados en nuestra relación entre México y los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? ¿Sí va a ocurrir que vayan por aquellas personas que sí les nieguen estos servicios que mencionas, que sí ocurra que van a ir a los trabajos para ver si tienen contratados ahí, van a seguir en la Florida, los van a expulsar de la Florida? ¿Qué va a pasar? México, aquí, ¿qué papel juega además? Pues bueno, México tiene representaciones consulares para la protección de los derechos de los mexicanos en el exterior. De hecho, tiene un consulado importante en la ciudad de Miami, Florida, precisamente para esos términos. Imagino que otras representaciones del mundo estará pendiente de cualquier transgresión a los derechos humanos. Florida desde el 2019 tiene una ley anti ciudades, ¿cómo se dice?, de protección en los Estados Unidos. Tienen un nombre, ahorita me va a venir al santuario, ciudades santuarios. Está prohibido tener ciudades santuarios. ¿Qué quiere decir? Que las autoridades locales no cooperarían en ningún motivo en términos migratorios, ¿no? Pero Florida no, desde 2019 ha marcado esa postura, y obviamente el flujo migratorio de diferentes partes pues no necesariamente es el más alto de los Estados Unidos, ¿no? Obviamente el tema migratorio sí afecta a otras nacionalidades, como serían las cubanas, porque Florida es donde hay mayor número de cubanos exiliados o residentes ahí desde hace varios tiempo, y ya levantaron la voz precisamente porque se sienten perseguidos en donde, qué curioso, los cubanos americanos normalmente participan y promueven la plataforma del Partido Republicano. Entonces yo me quedaría con que este tema no lo quiero desdeñar, pero es un tema dentro de una estrategia de Ron DeSantis política para tratar de hacerse adeptos o mostrarse más Trump que el mismo Trump,
cuando está abajo en las encuestas, cosa que, pues bueno, es importante señalarlo, porque será hasta el próximo año donde empiecen los procesos primarios en los Estados Unidos, estas elecciones donde van depurando, por así decir, la lista. Vamos a ver si DeSantis aguanta ese trecho o habrá otros aspirantes que le peleen mejor a Donald Trump. De los estados, la Florida, de los que tienen mayor número de comunidad hispana. Yo creo que donde tienen mayor comunidad hispana de origen cubano es ahí. También haitiano, por las mismas razones de las migraciones que se han dado en los últimos tiempos, precisamente por las penurias por las que ha pasado esos países, pero no necesariamente son las comunidades más grandes que vienen de México, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues habrá que estar muy pendientes de todos estos movimientos y estos discursos. Es Ron DeSantis, es el gobernador Abbott de Texas, que también ese no quiere ser presidente, él ya está firme en su posición como gobernador, pero obviamente también ha manejado una línea muy dura respecto a lo que le llaman una crisis en la frontera, ¿no? Que por cierto, recordaremos que hablamos mucho de este fin del título 19 y las restricciones en la frontera después del COVID, y realmente el manejo de la administración de Joe Biden pues fue de alguna otra manera lo más efectivo o eficiente posible para evitar cualquier problema o tragedias en la frontera. Siguen ocurriendo, pero evidentemente no pasó lo que muchos adversarios pensaban que iba a pasar en la frontera. Remy, muchísimas gracias. Ya me están indicando el ya corte. Nos pasamos de tiempo. Ya estamos todavía en tiempo, solo para despedirnos, pero antes, Remy, ¿cómo poder contactarte en redes sociales? Bueno, ¿Hay algo pendiente? No, nada, aquí nos podemos quedar platicando un buen rato, de aquí nos pasamos Ucrania o a las decisiones de la Suprema Corte, hay muchos temas interesantes, @Remy Martínez C, y pues ya sabes que somos colegas en Telemax, y pues los invito a ver Fronteras el martes. Martes a las 9 de la noche. Muy bien. Y en redes sociales, ¿verdad? Ahí nos pueden ver, que creo que es la forma más ágil que todo el mundo puede ver un programa donde tenemos este tipo de contenidos, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Gracias, Katia.